de reflexión filosófica pues ya es sobradamente conocido, pero entonces la presentación tiene un sentido de homenaje y felicitación, ¿no? El doctor don Ginés Marco ha sido vicerrector de la universidad, sigue desarrollando sus funciones como decano de la Facultad de Filosofía, director del Instituto de Investigación Edith Stein, director de la Cátedra Pavasal para Estudios de Ética Empresarial, y es un especialista en temas de liderazgo y liderazgo ético. Y siempre estos temas de liderazgo y liderazgo ético los acompaña de una reflexión de filosofía fílmica que le permite extender a más dimensiones que la puramente intelectual o la puramente ejecutiva, sino para ir a los trasfondos culturales que hay en cada una de las acciones de la vida económica y de la vida empresarial. Yo creo que la función de la filosofía del cine es esa, enseñarnos a que detrás de aquello que nos entretiene hay algo que nos ilumina, pero no sabemos muy bien por qué, y nos hace falta el propio trabajo filosófico para poder detectar por qué. Pues estoy seguro que escuchando al doctor don Ginés Marco encontraremos claves interpretativas que nos permitirán aumentar todavía más el gozo que creo que todos hemos sentido al contemplar este western clásico de Anthony Mann y de James Stewart, Winchester 73. Pues muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias José Alfredo por esta presentación y por invitarme a este foro y tener pues esta sesión, primera sesión, sobre una película pues que tiene impacto para todos los que la hemos visto en diferentes ocasiones, para los que la hemos visto hoy por primera vez, y que es un buen prolegómeno para las sesiones que vendrán después, que prometen enorme interés, no solo por los casos a analizar, sino por los ponentes que presentarán y que están aquí con todos ustedes, con todos vosotros, que presentarán, algunos de ellos aquí mismo, pues las películas en cuestión. Tengo intención de ser bastante breve para dejar un tiempo razonable para el coloquio y que esto sea, digamos, una conversación cinematográfica, porque es de lo que se trata, que podamos conversar todos y que podamos aprender mirando y sabiendo mirar el cine. Estoy especialmente agradecido a José Alfredo Peris, el profesor José Alfredo Peris, que quiso en su momento pues que yo interviniera en esta sesión para presentar Winchester cuando estábamos barajando ponentes para cada una de las sesiones. Así que muchísimas gracias, José Alfredo, por tenerme presente como tantas veces haces habitualmente. Y bueno, pues yo estaba recordando, después de ver este caso, ahora hace unos minutos, pues estaba recordando un libro que en su momento me impactó mucho cuando estaba en el bachillerato, hace ya muchos años de eso. Y que aparentemente nada tiene que ver con lo que estamos ahora tratando, pero que yo voy trabando conexión hasta llegar al punto al que quiero llegar. El libro en cuestión, seguro que muchos estudiantes de filosofía de bachillerato lo han podido leer, pues es un libro de filosofía de la ciencia que lleva por título ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, de Alan Chalmers, que es un filósofo de la ciencia australiano. Y en un librito que tiene como portada un gato sin bigotes, luego explica por qué el gato no tiene bigotes, pero no voy a desvelar ahora la razón de ello, habla que cada uno interpreta según su propio acervo, según su propio recorrido intelectual, y entresaca dentro de los hechos aparentemente desnudos, que no lo son, por supuesto, que no lo están, por supuesto, pues entresaca aquello que más resulta afín con su propia trayectoria intelectual. Y entonces pone como ejemplo claro, palmario, pues el estudiante de medicina, hoy por cierto yo he tenido oportunidad de ver a muchos estudiantes de medicina haciendo prácticas con maniquíes en el hospital virtual que la Universidad Católica ha inaugurado hoy en Burjasot por todo lo alto, sinceramente. Y cada estudiante de medicina ve en una placa radiológica no tanto la placa como tal, sino aquello que está estudiando y que busca conexión necesaria como antecedente y consecuencia.
Por tanto, no existe, digamos, una interpretación única, es una interpretación posible y, por supuesto, uno entresaca aquello que más le trae a cuenta. Bueno, pues en esa línea yo recuerdo un texto que a mí me llamó especialmente la atención y que fue la traducción al castellano de una conferencia en Madrid del profesor Robert Spemann, que pronunció en 2005 y llevaba por título Confianza. Y Robert Spemann hablaba de 3 ámbitos de confianza que yo he procurado luego analizar a fondo. Confianza en las personas, confianza en las cosas o en aparatos y, por último, confianza en instituciones. 3 niveles de confianza. Y apuntaba Robert Spemann en esa conferencia que confianza propiamente se da entre personas. Y extraía él la consideración de que la confianza en general es un factor bastante innato en la medida en que el niño no está primeramente consigo mismo, sino que está en manos de su madre y confía ciegamente en su madre. No se para a pensar, sino que se vierte en su madre y su madre lo acoge. Y con el tiempo, digamos, surge la desconfianza. Y surge la desconfianza, que sería un factor aprendido y que Robert Spemann pues, plantea como ejemplo muy, digamos, literario, pues el de Retsori, que habla de que un pequeño niño pues, sube a un árbol y en las historias magrebíes de Retsori, y el padre pues, le anima a que se lance desde lo alto del árbol para cogerle en su seno, y cuando el niño se dispone a lanzarse, pues el padre se retira y le dice, lo hice para que aprendas a no confiar en nadie. Y esa frase se transmite como refranero popular en el Magreb de generación en generación. Es decir, cuanto peor te traten, mejor, porque así sabrás las penosidades de esta vida. Bueno, pues confianza propiamente existe entre personas y también desconfianza entre personas. Y continúa Robert Spemann. No existe, aunque cada vez tenemos mayor tendencia a confiar en aparatos. Vamos a decir ahora a confiar en el Winchester 73. No es en el aparato, sino es en quien maneja el aparato el sujeto del que podemos confiar. Por tanto, lo importante no es la técnica como tal, sino quién maneja esa técnica y la capacidad de esa persona que maneja ese aparato. Y por último viene la confianza en las instituciones, que según Robert Spemann no se repara tan fácilmente como se puede reparar entre personas, llegando a decir que la confianza en instituciones propiamente no existe en la medida en que no se puede recuperar cuando se pierde, salvo que no pueda pasar de esa institución, trascender esa institución. Si tengo que pasar por esa institución, obviamente, pues tendré que apechugar con las consecuencias. Bueno, pues a mí me ha llamado la atención el caso Winchester 73 a propósito de esa confianza absoluta y globalizada en un escenario rural muy concreto, en una población muy concreta, respecto a lo que implica ser, digamos, poseedor, o mejor dicho, propietario, tener cada uno a buen recaudo un Winchester 73. Y precisamente porque es un arma que no es para todos y que tiene un valor incalculable, pues no puede estar, digamos, a la venta, porque no tiene precio. Y me interesa mucho este aspecto, porque todo en nuestro tiempo buscamos que tenga precio. Y aquí aparece algo tan tangible como un arma, pero que con el tiempo, con el metraje, se va intangibilizando, o al menos así yo lo considero. De tal forma que ya no es el arma que se palpa y que se mide su tamaño y que incluso uno hace pruebas a ver cómo lo enfoca, cómo canaliza, digamos,
el punto de mira telescópico, sino más bien es algo por lo que vale la pena vender todo, desapoderarse de otros enseres con tal de conseguirlo. Hay un halo de, pues de excelencia, de algo, de beneficencia máxima, por lo que conviene, digamos, hipotecar el presente para poder tener ese aparato y tenerlo, y sobre todo que otros no lo tengan. Es una primera consideración que yo quería trazar de este caso, que me ha llamado la atención en ese aspecto y en otros muchos que voy a ir desgranando a continuación. ¿Y qué otro aspecto, en segundo lugar, quisiera destacar? Pues cualquier crítico de Winchester 73 se para a pensar en lo que sucede al principio del caso, cuando dos personas reaccionan de un modo visceral y de un modo descontrolado cuando se ven las caras, aunque el nombre de uno de ellos no resulte familiar al que se introduce con posterioridad en ese espacio. Es una reacción que muchos se paran a pensar y analizar qué nos quiere transmitir el director Anthony Mann con esa reacción completamente desmesurada de uno y otro y tan instintiva, de ese héroe y de ese que está en las antípodas del heroísmo, aunque no es propiamente el villano, porque el villano luego hablaré de él. Bien, pues, ¿qué es lo que nos muestra Anthony Mann? Pues que el héroe, el prototipo de líder, tiene una interioridad que muchas veces está maltrecha, que tiene, digamos, sobre sí un peso que en algunos casos puede ser de culpa y en otros, como aquí, hay un peso de responsabilidad. Y hay, incluso, como el propio protagonista desvela, pues hay, sobre todo, una obligación moral. ¿Y cuál es la obligación moral? Pues como todos hemos visto, reparar una infamia, una indignidad, un crimen. Y hasta que no se pueda saldar esa cuenta pendiente, pues no tiene sentido otro objetivo vital que no sea alcanzarlo. ¿Y qué pasará después? Pues tampoco me he parado a pensar qué va a pasar después. Tampoco es lo más importante, pues viviremos en un rancho, en fin, haremos otro tipo de... Bueno, pues ya se verá. A lo mejor estamos más tranquilos, más relajados, pero no se concreta. No es importante. Y Anthony Mann se concreta en el recorrido longitudinal del caso realmente en lo importante. Y lo importante es lo que se ve en primer plano y lo que se ve en contrapicado. Yo creo que eso es lo que quiere destacar. ¿Y qué quiere destacar? Pues quiere destacar un sentimiento de venganza que aparece perfectamente exteriorizado en los rostros de algunos protagonistas. Es una cualidad esencial que quiere, digamos, reflejar y transmitir a la posteridad, que es como decir, en virtud de un resentimiento personal por una deuda familiar que tengo que saldar, estoy dispuesto a cualesquiera medios para alcanzar ese fin. Hay, por otra parte, una cierta vulnerabilidad, fragilidad emocional en el héroe. Y esa fragilidad de James Stewart es la fragilidad del que se contiene en ciertos momentos y baja de intensidad frente a otros momentos en los que saca todo el dolor profundo que tiene dentro y que se exterioriza en reacciones especialmente virulentas contra, en este caso, contra el villano por excelencia, como hemos podido comprobar en los últimos minutos del metraje. En ese bar donde, bueno, pues está dispuesto a todo y retuerce, digamos, el cuello del auténtico villano. Hay otro detalle que también conviene destacar,
y es que en Anthony Mann nada es casual, que es como decir, el orden secuenciado de los portadores del Winchester 73 no es accidental. Y lo curioso es que podríamos decir, podría haber ido a parar a manos de James Stewart mucho antes, obviamente a punto estuvo de cogerlo en su momento, pero fue deambulando por el poblado indio, y ahí yo quería llamar la atención sobre ese aspecto, porque la reflexión sobre los otros, sobre los que están al otro lado, tiene unos matices muy diferenciales, muy singulares en Anthony Mann. Y no hemos visto un retrato más que de Rock Hudson propiamente. No hemos visto muchos indios como tales. Pero hay un cierto respeto, una cierta distancia prudencial respecto a ese mundo que está ahí o que está al otro lado y que no merece, digamos, un juicio universal y generalista, y mucho menos negativo como tal. Aparecen, eso sí, resentimientos, rencores de lo que hacen los blancos, de lo que hacen con las mujeres, etcétera, etcétera. Un mero apunte que ahí aparece. Pero antes de los indios están pues los traficantes, están pues los contrabandistas, están los que se venden fácilmente. Pues no es accidental que eso suceda. Y también aparece pues un rasgo que quiere destacar Anthony Mann, y es que frente al coraje, porque Anthony Mann es muy dado a los antagonismos, pues frente al coraje, frente a la decisión, frente a la capacidad de decisión que enarbolan algunos protagonistas, bueno, pues otros son presa de la cobardía. Y esa cobardía pues tiene difícil reparación, porque suscita enorme desconfianza. Y se puede perdonar, humanamente hablando, dirá Robert Spearman, por cierto, pero ya nada va a ser igual. Y haré lo que sea por demostrarte que yo voy a estar contigo hasta el final, sí, pero en un momento dado te fuiste. En un momento dado me abandonaste. En fin, no me acabo de fiar de ti. Y llama la atención también, y es otro detalle que quería señalar, que la naturaleza, muchas veces exuberante, salvaje, es, por encima de todo, una naturaleza muy agreste. Y el director quiere llamar la atención, quiere enfatizar sobre el peso, digamos, del nicho ecológico sobre el que desarrollan sus movimientos los protagonistas. Por tanto, no hay cultivo, no hay una naturaleza cultivada, es una naturaleza en estado puro. Una naturaleza que en ocasiones pues, resulta incluso fea, repele incluso pues, los cactus que van proliferando, y sobre todo lo que a Anthony Mann le interesa es que el espectador tome conciencia que aquello en lo que se apoyan, en este caso las montañas rocosas, no son cartón piedra precisamente, sino que generan todo tipo de rasguños, todo tipo de cortes en las manos, en los brazos y en todo, porque es algo sobre el que la humanidad no puede vencer. Tiene que jugar, entre comillas, tiene que pues convivir dentro de lo posible, e incluso va a tener que sacar partido a esos rincones, a esos reductos, desde donde se puede disparar mejor o, sobre todo, cubrirse mejor de los disparos que uno pueda ser objeto. Pero a mí me llama mucho la atención que hay antinomias, hay antagonismos, hay pares contradictorios, particularmente en el protagonista, que se da un derroche de autonomía, es decir, él no necesita realmente a nadie, valora la amistad, pero
no como en otros casos que veremos, sin ir más lejos, pues la próxima semana. La amistad aparece ahí, pero no una amistad donde hay una reciprocidad, sino que yo valoro pues tener a un amigo y soy rico por tener a un amigo. Pero bueno, yo puedo vivir solo perfectamente. Es más, en ocasiones lo que busco es alejarme para no contaminarme de esta civilización en donde no me siento representado, en donde no tengo mi asiento. Necesito evadirme, necesito salir de aquí porque este no es mi lugar. Y mi lugar no sé cuál es. Mejor dicho, lo sabré cuando asuma y resuelva mis cuentas pendientes. Entonces podré encontrar un lugar porque todo habrá sido relativizado. Mi objetivo dominante habrá sido alcanzado. Y con eso ya me puedo dar por satisfecho. Pero detrás de ese derroche de autonomía o de ese énfasis en la capacidad de, en solitario, conseguir objetivos, porque el que está al lado es más que nada, no es tanto una voz de conciencia, sino es más bien un conversador, alguien que apoya incondicionalmente y que en un momento dado ayuda, pero sin suplantar en ningún caso al héroe. Por cierto, Millard Mitchell a mí me resulta especialmente duro verle en esta faceta, digamos, de segundo. Hay una película que a mí me llamó poderosamente la atención hace muchos años cuando la vi y luego la he visto muchísimas veces, que es Almas en la hoguera, de Henry King, con Gregory Peck de actor joven y estrella, sin lugar a dudas. Y el capitán Pritchard, el jefe supremo, pues era Millard Mitchell, precisamente, el que está de apoyo ahora, de número 2, entre comillas, del héroe. Bueno, pues detrás de ese arrebato de autonomía hay mucha vulnerabilidad. Hay mucha necesidad de tener un apoyo cercano, aunque no lo quiera reconocer o no lo sepa valorar el que quiere estar por encima de los avatares, por encima de las circunstancias. Hay muchos otros elementos que podríamos destacar y hoy que se habla mucho de armas, de la autodefensa, pues resulta que es un tema que en estos momentos aparece y además en un sentido jocoso cuando se nos nota desnudos si no vamos armados. No es recomendable deambular por ciertos lugares sin ir vestido, y vestido significa ir armado. Bueno, pues es un detalle que llama la atención. Y por otra parte, cuando alguien comete algún desafuero, lo importante es que se vaya de nuestro límite, porque si se va de nuestro límite ya no vamos a hacer nada, ya estamos tranquilos. Digamos que en todo caso aplicaremos el mal menor, que es, bueno, pues que siga haciendo su camino. Lo importante es que no vuelva a interferirnos en ningún caso. Pero si se marcha, y parece que tiene intención de marcharse, pues le vamos a dejar las puertas bien abiertas para que lo haga, y eso sí, para que no vuelva. Y aparece la seguridad pública, digamos, aparece con múltiples limitaciones. Me llama, pues, ese dato pues me atrae, esa figura donde el aparato público que garantiza o supuestamente garantiza la seguridad pues es especialmente endeble y tiene pues mucha necesidad de apoyos voluntarios. Es algo que en estos momentos en el cine ruso está destacándose por encima de todo, es decir, podemos tener armamento nuclear, pero no tenemos ni mucho menos garantizada la seguridad en el municipio, ¿no? Y es un contraste. Bueno, pues eso ahora en el cine ruso, ya digo, se está haciendo especial mención, y a mí me llama la atención ese aspecto de una ciudad donde no hay ninguna garantía de que haya un orden, lo que llamamos eufemísticamente hablando orden público, ¿no? Y bueno, hay otros muchos detalles, muchísimos, y me gustaría que en el coloquio pues fueran saliendo.
y porque no voy a hacer mención a todos, no solo porque puedo no caer en la cuenta, sino porque no se trata de polarizar. Sobre todo, lo que hace falta es que entresaquemos impresiones y que veamos a dónde queremos llegar, o dónde quiere llegar el director y cómo nos lo muestra, para que sepamos inteligentemente diseccionar cada fragmento. Y ha merecido muchas críticas, incluso negativas, esta película, que para algunos ha sido pues una mera sucesión de escenas de acción plagada de discontinuidades. Pero también se le puede dar la vuelta y decir que, bueno, que hay escenas de acción muy concentradas, pero que no hacen perder el hilo al espectador en ningún momento. Todo lo contrario. Y sobre todo hay una necesidad de asumir, digamos, una responsabilidad y memoria. Y es muy sugerente, muy evocador, que no sepamos de parte del gran protagonista lo que realmente pasaba por su interior. Que lo sepamos a través de otras personas, a través de su alter ego que cabalga junto a él. Que lo veamos a través de una imagen, de una fotografía que resulta como para parar la imagen. Esa fotografía donde aparece el padre flanqueado por sus dos hijos. La figura del anciano tiene una especial resonancia en la filmografía de westerns de Anthony Mann. Y hay distintos ancianos, pero el anciano por excelencia es el que ha dado distintos y sabios consejos, pero a uno de ellos, a uno de sus hijos, le salió mal, digamos, el hijo le salió mal. El hijo le salió torcido, que dicen algunos, y bueno, pues no se avino a secundar al padre, más bien quiso aprovecharse del padre hasta el final. Y cuando no obtuvo lo que esperaba de su particular cosificación del padre, pues incurrió en el parricidio, ¿no? Y bien, pues la maldad, pero también trufada de cobardía, de luchar por detrás, de murmurar, es decir, de entrelazar vicios, aparece muy claramente en este caso. Y esto nos lleva, por supuesto, al villano, pues que es, por encima de todo, y lo quiere resaltar Anthony Mann, un desaprensivo en todos los órdenes. Alguien que, por supuesto, es un irreverente, un irrespetuoso con todo y con todos, alguien que se jacta de su propia frivolidad y alguien que instrumentaliza todo lo que se encuentra. Todo, absolutamente todo. Bueno, pues personajes de esta calaña, personajes entre comillas de esta calaña, pues nos podemos encontrar hoy. Anthony Mann quería resaltar pues el tipo abyecto, el tipo sin escrúpulos de ninguna naturaleza y que personifica pues la usurpación de todo y la instrumentalización de todo para conseguir pues fines espurios. Y eso aparece muy marcadamente en este caso. Hay un protagonismo femenino más que notorio frente a otros casos de Anthony Mann, y un protagonismo femenino, bueno, pues de alguien, en este caso de una mujer, que busca, digamos, un asiento, que busca una estabilidad física, estabilidad sobre todo emotiva, porque necesita, y lo saben otros, necesita un hogar, necesita un espacio en el que reposar, en el que construir un proyecto, porque como desarrolla su actividad de frenesí de un lado para otro y bajo amenaza, no es posible construir nada sólido. Y sin un hogar,
pues evidentemente no puede haber ningún proyecto familiar. Digamos que con Anthony Mann rastreamos los fundamentos, aquello que ya damos por sabido, aquello que son los presupuestos epistemológicos de toda construcción narrativa y también de toda construcción afectivo-familiar. Vamos a los orígenes. No damos nada por sentado. Y vemos en esos cimientos si hay consistencia, o hay podredumbre, o hay una profunda fragilidad. Pues eso es lo que yo quería destacar como brochazos, digamos, de este caso. Me dejo muchísimos otros detalles, pero quería hacerlo breve para, a partir de ahora, tener amplio espacio para la conversación, no tanto para responder yo, que en la medida que pueda, pues lo intentaré, sino también para que podamos comunicar experiencias de conversaciones que hemos escuchado, conversaciones, no tanto conversaciones, más bien, sino imágenes conversacionales, porque para Anthony Mann lo importante es la imagen, y lo importante incluso es que el caso llegue a prescindirse de contar con una banda sonora y se pueda interpretar perfectamente por el espectador una imagen detrás de la otra. Y en el ámbito del western, lo importante no es lo que se dice, sino el ambiente circundante. Porque más bien se gruñe, más que se expresan sentimientos. Se manifiestan, pues, muchas veces interjecciones. Lo que importa es lo que no se ve. Lo que importa es el interior. Y ese interior merece un estudio, un examen atento, sin prejuicios, y hace falta diseccionar una personalidad sufriente. Para Anthony Mann es fundamental que el sufrimiento sea analizado por el espectador. Y nadie es ajeno ni inmune a ese sufrimiento, a esa sensación de no alcanzar la plenitud, sino mucho más quedarse en lo que uno quisiera llegar a ser, pero dista mucho de ser. Quedarse en un escenario que podríamos llamar de medianía, de mediocridad, etc. Esto, por supuesto, fundamenta un análisis sobre el liderazgo, que es uno de los temas que yo he venido trabajando en estos últimos meses, en estos últimos años. Y hoy se habla mucho de liderazgo relacional, es decir, del liderazgo de quien satisface motivaciones de las personas que tiene a su lado. Porque tan importante es la figura del líder como la de los seguidores de ese líder. También se habla mucho de liderazgo servidor, que no es el que, digamos, se anula su personalidad, sino el que sirve a y no se sirve de. Se habla también de liderazgo situacional, y yo lo proyecto a la filmografía de James Stewart y a cómo da el salto al western James Stewart a través de este caso, que viene pues un poco sin buscarlo, porque Fritz Lang era quien iba a ser el director de esta película, y al final pues cambia todo y cambia el guión, entrando en liza Anthony Mann y formando una dupla extraordinaria sobre la que va a versar precisamente este seminario de filosofía y cine. Pues da auténtica muestra de liderazgo situacional. ¿Y cuáles serían los modelos pretéritos de liderazgo en los que podría estar presente la filmografía de Anthony Mann? Pues el modelo del liderazgo del gran hombre, es decir, el liderazgo del rasgo, donde lo importante no es lo que padeces, no es lo que sufres, sino el carácter con que lo afrontas, que es como decir, cómo te sobrepones a la adversidad, cómo sufres para adentro, sin hacerte víctima de tu propio sufrimiento, sin explotar a tu favor el victimismo para sacar un rédito de la índole que sea. ¿Cómo encajas tu propia situación de tensión emocional, de desgaste, de ruptura interior? Y nos queda un modelo de liderazgo
el liderazgo carismático, que es el liderazgo que se basa en la persuasión. La persuasión conversacional no es precisamente un modelo emergente en este caso que acabamos de ver, pero sí que hay un carisma de fondo en quien busca, en un arrebato de coherencia, alcanzar una meta que considera una cuestión de justicia. Justicia, en este caso conmutativa, y justicia, pues tan heredada del judaísmo, de justicia basada en la ley del talión. Bueno, pues hasta aquí mi intervención y ahora es momento de fuegos cruzados de preguntas, intervenciones de todo tipo. Muchas gracias. Brevedad absoluta. Concisión, como un disparo del Winchester 73. En pocos westerns se ha disparado tanto y se ha oído tanto el disparo como... ¿Ahora funciona? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por tu charla, Ginés, que me ha parecido muy sugerente, pero de alguna forma también tenía yo algunas sugerencias o comentarios. Claro que sí. En algún momento, bueno, de hecho, cuando vi la película por primera vez, identifiqué, como creo que has hecho tú en algún momento ahora, la figura del Winchester 73 con la figura de la técnica, ¿no? Tratada en la filosofía en algún... Pero creo que, y a raíz de verla esta tarde, me he dado cuenta de que se puede apelar a una instancia más primitiva que la técnica, y creo que es el poder mismo. Y creo que la película, en lo que incide, es en el hecho del poder que subyace al hecho mismo de la civilización, o al hecho mismo de la civilidad. Creo que para entender en qué sentido es clave que el que custodia las armas del poblado en el primer momento sea Virgilio, ¿no? Y en este sentido... en la Eneida se identifica el hombre y las armas como un canto doble que recorre toda la obra, en el que el hombre es simplemente el llanto de Eneas y las armas son cualquier gesto de civilización. El hecho de que identifiquen todo el tiempo que estar sin armas con estar desnudos, y el hecho de que podríamos identificar estar desnudos con algo precivilizatorio, creo que ilustra también muy bien el asunto. Creo que claramente estás ejemplificando el llamado estado de naturaleza. Sí, de alguna manera sí, pero el hecho de que identifique, por ejemplo, como has ilustrado muy bien, el momento en el que entra al salón por primera vez Lynn McAdam, y se encuentra con su hermano, que no tenía el nombre, que esto también creo que es representativo, no tenía el nombre que le había dado su padre, ¿no? Y los dos reaccionen, como muy bien ha señalado, primitivamente, con un gesto de violencia, que queda privado porque custodiaba las armas otros, simplemente. Creo que refleja que no simplemente en el estado de naturaleza hay violencia, sino que la violencia es inherente a la civilización misma. Y creo que la cuestión en la película gira en torno a si es posible ejercerla con justicia, simplemente. Y en este sentido, creo que el libro Primero de la República nos ilustra, en el que Sócrates dice que el concepto de justicia es necesario porque si no, ni siquiera una banda de bandidos pueden constituirse como banda, sino que serán individuos, ¿no? Y en este sentido creo que también, y perdón por si me extengo, pero creo que... No, es especialmente interesante. Hago un apunte más. Es imperdonable. Hago un apunte más. Has dicho también que el poder o el rifle se vuelve intangible. Y creo que lo que ocurre es todo lo contrario. Creo que la tangibilidad es tan potente que no puede comprarse, sino que hay que matar para conseguirlo. El rifle se consigue constantemente solamente al precio de imponerse. Y pasa en todos los casos. Y creo que la imposición es inevitable y que solo la única cuestión que hay, como decía, es si puede ejercerse con justicia. El único que de alguna forma la ejerce con justicia en la película es Lynn McAdam, y creo que es el motivo por el que puede tener un amigo y el motivo por el que reconoció a su padre, ¿no? Y no lo reconoció su hermano Matthew. Y es que representa la figura del piadoso Eneas en última instancia. Y eso era lo que quería decir. Sí, bueno, yo quería apuntar sobre esto último que me ha resultado especialmente interesante, que tienes otra visión respecto a la tangibilidad o intangibilidad. Para mí, la auténtica tangibilidad es que
rifle tenga un carácter nominativo, es decir, que el premio, que el carácter laureado del rifle lo tenga alguien en posesión por haber merecido ese galardón. En el momento en que no tiene un nombre asignado, por lo que decíamos antes de no tener nombre o jugar con otro nombre, estamos hablando de un arma o de un objeto que, digamos, se inmortaliza. Eso es lo que yo quería destacar y quizá no me he expresado como quería destacar. ¿Yo? Bueno, en parte estoy en parte de acuerdo con él, pero no con la última afirmación, que es con lo que no estoy de acuerdo contigo, aunque la mayor parte de la exposición sí. Y es el antagonismo que se representa como Matthew y Lynn, bueno, Dutch y Lynn. Yo no creo que ese sea el antagonismo. Bueno, creo que es un antagonismo, pero no el más importante. Creo que lo has dicho muy bien también, ¿no? Lo de que se fija solo en lo más importante son las imágenes. Pues hay una parte del texto que aparece como imagen, que es al inicio, que dice: los outlaws, los que están fuera de la ley, que quizás sean estos personajes, los policías, los ramaderos, todos consideraban a esta arma una posesión muy preciada. Los indios, en cambio, venderían su alma por ella. Lo que quiere decir que lo que vemos es que mucha gente muere por ella, pero el director no ha dicho que hayan perdido el alma con ella. Quiero decir, el director piensa que ellos no cuentan con algo como alma cuando están jugando con el rifle, incluido él, que es el outlaw. ¿Sabes? Los que cuentan con el alma son los indios. El indio, en última instancia, no muere por el arma, no muere porque está defendiendo otras cosas, ¿no? En cambio es el indio el que considera el alma una cosa preciada, pero no algo por lo que perdería la vida. Él perdería la vida por otra cosa que yo creo que he interpretado como la madre, ¿no? Porque está la figura del padre, que es muy complicada. También tampoco me parece que sea Lynn justo, ¿no? Porque al final lo mata, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de que cada vez que se enfrenta con él, con su hermano casualmente posee el arma, ¿no? Podría haberse encontrado con él otra vez en los momentos, en el intervalo en el que el arma había pasado por las otras manos, pero no, se encuentra con él cuando tiene el arma, ¿no? Que es bastante representativo, y lo mata y cae. Y de la tragedia griega sabemos que si la venganza es con otra venganza, no termina bien nunca, ¿no? Al final tendrá que terminar en las cortes en Atenas, pero no tengo claro si Lynn son las cortes de Atenas, ¿no? Pero bueno, esto venía, sí, lo de la madre, está la figura del padre, pero ¿y la madre? ¿No? No se habla de la madre, y la madre creo que es lo que tienen en cuenta los indios, que creo que es el real antagonismo de la película, ¿no? Que sí que es civilización, pero no creo que Lynn sea la justicia, creo que sea otra cosa. Creo que el real antagonismo es no los indios y los vaqueros, sino el alma y lo otro, ¿sabes? Y ya está, ese era mi apunte. Sí, me ha parecido especialmente relevante lo que se acaba de decir, y también quería decir que uno de los aspectos a destacar son los títulos de crédito con la voz en off inicial. Enmarca perfectamente el caso que acaba de decir Maya, y que, vamos, celebro que haya hecho esa aportación. Bueno, yo iba a subrayar el cine de Anthony Mann. Yo creo que más que el enfrentamiento o el análisis de la sociedad frente al individuo, al igual que Lang, al igual que Hitchcock, se fundamenta muchísimo en las pasiones humanas. Yo creo que esa es la base fundamental. De hecho, Anthony Mann, no solamente en esta película, sino que utiliza a menudo toda esa mitología bíblica para subrayar, desde mi punto de vista, dos elementos esenciales. Primero es el principio de conservación del ser humano, y el segundo, la pasión timótica, es decir, el elemento de distinción, el ser diferente a los demás, el ser superior. En este caso, el Winchester 73 reflejaría precisamente ese objeto de deseo. De hecho, toda la película gravita en torno a esa codicia y ese sentimiento de posesión y de poder sobre la misma, pero al mismo tiempo no se centra exclusivamente en eso, sino que también hay otros elementos que subyacen en la película muy interesantes. El elemento del destino y del azar, es decir, que provoca el reencuentro final que determina la destrucción. Pero no solamente pasa aquí, pasa también en El hombre del oeste. Por ejemplo, Gary Cooper, cuando encuentra a su padrastro, siempre hay conflicto entre hermano, padre. Es permanente esa tensión, sentimiento de culpabilidad. Ese elemento es determinante, y además en esta película es curioso porque me recuerda mucho a muchas películas de Lang y de Hitchcock. Anthony Mann era un maestro en ese sentido, en sacar
en sacar la máxima, digamos, información posible como actor a James Stewart. Esos primeros planos cuando Adán Duria le agarra y le retuerce, donde se refleja una violencia extrema, ¿no? Es decir, o me recuerda un poco a ese personaje de Scotty en Vértigo, donde se saca las pulsiones humanas más profundas que el hombre corriente, el hombre común tiene, que todos tenemos en cierta manera. Eso lo hace especialmente atractivo, ¿no? Claro, es que son muchos elementos. Esta película, al igual que en general todo Anthony Mann, pensemos en el Cid también, cuando precisamente Charlton Heston mata al padre de su amada, ¿no? Y esos conflictos interpersonales son tan sugestivos, son tan realmente atractivos que hacen muy enriquecedora el analizar y el ver este tipo de películas permanentemente. Yo es la cuarta vez que veo Winchester 73 y cada vez me gusta más. Es como el cine de Lang y de Hitchcock, permanecerá por los siglos de los siglos. Sí, yo quería apuntar al hilo de tu intervención, que me ha parecido magistral. Quería apuntar que hay una sacudida inicial, una sacudida interior inicial, en el caso de James Stewart, cuando ve a su hermano, a su oponente, pero también cuando le ve caer desde el montículo y es el final. Digamos que hay que aprender mucho de los silencios del protagonista. Es que se graba todo. Otro de los elementos magistrales son las elipsis narrativas. Es decir, en este primer caso, si os fijáis, ya el espectador sabe, ya obtiene información de cuando cogen los dos, la manera de coger el rifle, cómo cogen el rifle, ya suministra precisamente esa información de que hay un elemento común entre ambos, hay un origen común, ¿no? Y es permanente, no solamente la fotografía, hasta que al final se desvela que son hermanos. Pero en realidad hay muchísimos elementos a lo largo de la película que subrayan precisamente esa idea y ese vínculo entre ambos, ¿no? Lo que hace muy atractiva esta película. Bueno, esta y tantas, porque ahora mismo estoy pensando en Los contrabandistas del Moonfleet, por ejemplo, de Lang, maravillosa, de muchísimos elementos donde precisamente alude a la relación del niño precisamente con Jeremy Fox, que es Stewart Granger, ¿no? Es decir, claro, son portentos narrativos, que eso hoy día no se encuentra, esa inteligencia especialmente delicada no se encuentra hoy. Entonces, claro, ver este tipo de películas es una maravilla, claro. Muchas gracias. Así es. Quiero comentar algunas cosas en relación con lo que habéis ido comentando. La primera, Ginés, tú has mencionado al principio lo de los términos de confianza y el caso de la madre con el niño que establece una confianza, y luego un caso distinto en el que un padre, ¿no?, enseña a su hijo a desconfiar. Y me haya apuntado la figura de la madre ausente en la película, y esto me llama la atención porque habéis mencionado también la cuestión de la desnudez, ¿no?, que sin armas uno no está desnudo, y a mí todo esto me recuerda a Wilhelm Reich y al concepto de acorazamiento psicosomático, ¿no?, de que el comienzo de la violencia supone un acorazamiento y un temor por el sentirse desnudo, ¿no?, que no viene antes, que no viene cuando uno no siente miedo, sino que viene justamente con la fe en el miedo o con la fe en la violencia, ¿no?, en que la violencia es que la violencia lo puede resolver. Entonces, comentar ese concepto justo relacionándolo con esa escena de parece que estemos desnudos sin armas, y comentar que lo que me gusta de esta película también es que a veces los personajes hablan poco y se deja da pie para ver cosas que pasa también en otros westerns. Por ejemplo, la naturaleza a mí en este caso, en esta película no me parece tan hiriente, me parece una naturaleza que está bastante dormida, bastante pasiva, por así decir, que sufre y que resalta que los que están en estado de salvaje son los hombres, y que los que han desnaturalizado elementos importantes, por ejemplo, y volviendo al hilo de la madre, la leche, la ofensa que le hace el hermano con la leche,
que bueno, dejemos las connotaciones de la cabra, todo lo que tiene que ver con el tema de la violación, pero que use la leche en un sitio como el oeste, inhóspito, donde producir comida no es precisamente fácil, que use la leche ya no como un alimento, sino como una ofensa, nos remite otra vez pues, a ese tema de la violencia, del acorazamiento, de la guerra como el valor, ¿no? Y bueno, no me gustaría decir más cosas, sí, pero... Yo quería destacar que la arrogancia es el preludio de la violencia. Y por arrogancia se llega luego a violencia. Simplemente la equiparación con los indios, ¿no? Que ocurre también en otras películas del oeste, donde parece que a veces los indios están denigrados y sin embargo muchas en silencio dicen que están en estado de barbarie tanto unos como otros, ¿no? En este caso la totemización del rifle, ¿no? Que es bueno cuando los desequilibrios emocionales y la falta de razón está tan patente. Los objetos que adquieren un poder mágico que hace que casi tengan vida propia y que hace que el precio que haya que pagar por ellos sea la vida, ¿no? Cuando la vida no te va en otras cosas, te va en eso. Y bueno, ya está. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por todos los detalles que ha tenido al darnos la introducción al tema. Los amantes del western, yo me encuentro entre ellos, pues siempre vemos un trasfondo humano en todos los protagonistas. El protagonista viene a ser desde el principio una persona que quiere impartir una justicia social y se ve desde el primer momento reflejado ya. Aquí se ve en el primer confrontamiento que tiene con su hermano. Los dos inician una cosa, pero sabe contenerse y sabe sobreponerse a lo que decía usted antes, sabe sobreponerse a las dificultades. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a lo que nos quiere decir el director. Destacar que Anthony Mann es un director que sabe muy bien sacar partido de los intérpretes. En este caso, la naturalidad que siempre exhibe James Stewart en todas sus películas se ve a lo largo de todo el film. También destacar mucho el papel que hace destacar a la personalidad de Sally Winters. La escena que están los dos, que se hace de noche, y están los dos, ese primer plano que la coge a ella y la enfoca y está diciendo, esta persona, ¿qué pinta en la película? ¿Qué quiere? Está buscando, en definitiva, lo que usted ha dicho. Busca una estabilidad, pero no solo estabilidad emocional, sino busca una seguridad para su vida. Una serie de cosas que le lleven a ella a ser feliz. Eso, entre otras cosas. Después, no quiero hacerme largo, pero... Y me quedo con la última bala. A propósito, es un pasaje muy sugerente de la escena final del film y los personajes que va relatando, el cínico del contrabandista, McLaglen, que es un secundario excelente, después el Dan Durien, que es otro secundario excelente, que casi siempre hace de malvado, y va configurando cómo son sus personalidades. El duelo final me recuerda, en cierto modo, también la escena final de otra película memorable, que a mí personalmente me gustó mucho, El duelo al sol, el duelo final entre la glamurosa Jennifer Jones y Gregory Peck, cuando los tiros de uno y otro se van intercambiando continuamente, se van haciendo visibles y hasta ver el resultado final que casi se entiende cómo va a ser. Allí no, porque allí mueren los dos. Aquí, en este caso, gana el bueno. Y quisiera decir que Anthony Mann es uno de mis preferidos. Ya sabemos que estuvo casado con Sarah Montiel, creo que fue el primer marido que tuvo Sarah Montiel, y ha sido un director que ha sabido extraordinariamente sacar partido de sus intérpretes. Incluso. Nada más, gracias. De la vida. Es mucho. Por favor, a mí me gustaría hacer... Sí, por favor. Me gustaría destacar una... Sí. Me gustaría destacar un elemento que creo que quizá no hemos puesto demasiado sobre la mesa, que a mí me parece importante, por diferencia cultural, entre otras cosas, con Europa. Y es el tema de la consideración de la venganza como justicia.
en la que parece, a mí me lo parece al menos, que en la película y en otras películas del oeste y no del oeste es muy aceptada en el cine norteamericano, cosa que aquí en Europa se nos preocupan muchísimo todos. Más que justicia como venganza, justicia en clave de autotutela. También, sí, efectivamente. Iba también a incidir en ese aspecto porque podríamos decir que cuando mata a su padre, el que recibe el daño es él, porque es el único elemento familiar que por lo visto queda. Pero en Europa te dirían, Ana, pues ve y denúncialo a los tribunales, a la justicia, porque tú no tienes derecho a tomártela por tu mano. Esto aquí parece que lo aceptamos, bueno, por lo menos si no lo aceptamos todos, por lo menos eso es lo que tenemos todos, que es lo que se acepta socialmente. Pero no es el caso norteamericano. En el caso norteamericano, quizá porque tienen muy reciente la historia de formación del país y que ha sido un país que se ha hecho prácticamente a base de individualidades, me refiero sobre todo no a lo de las 13 colonias, sino a la parte ya de extensión y de conquista hacia el oeste, ¿no? Algo totalmente individual, de colonizadores individuales, cazadores, tramperos, y que se las tenían que ver con los indios que, claro, se defendían porque eran los, digamos, despojados. Entonces, esto es muy importante porque quizá pueda explicar cosas que aquí en Europa no entendemos, como por ejemplo la consideración de la pena de muerte, que en Estados Unidos es bastante, no aceptada por el poder, por la administración, sino también por sus ciudadanos. Y en Europa el 90 y tantos % de la gente yo creo que lo rechaza, aunque solamente sea por lo que se ha predicado de ello. Esa es una. Otra también sería el tema de los problemas que están teniendo con las armas, que se están produciendo una serie de asesinatos, sobre todo en centros en los que siempre hay un chaval, un joven o un despedido, un obrero despedido, que quiere vengar esa ofensa que le han hecho, como si todo el mundo estuviera acostumbrado a defender, o mejor dicho, a resarcirse, más que a defender, en la ofensa que considera que se le ha hecho, y además está claro que es así, por la muerte. El fenómeno, es decir, que yo creo que en Estados Unidos el tema de vengarse como elemento de hacer justicia está bastante más aceptado que en Europa, y simplemente eso es lo que quería plantear. Y Enrique, sobre el tema de la muerte, que es uno de los temas en estos momentos del cine del siglo XXI, un apunte quería trazar, y es que los que van perdiendo la vida, los que por el camino se van quedando, pensando en la protagonista femenina, me llama la atención que en ningún momento habla de asesinato, sino que no está aquí, que ha muerto, en fin, que se edulcora, que se eufemiza lo que realmente ha pasado. Es decir, que hay una sucesión de microrelatos que no buscan trasladar una imagen fiel de lo que pasó, porque tampoco es necesario, tampoco es conveniente. Es un detalle de elipsis que me interesa también. Sí, yo no creo que se identifique en la película la venganza con la justicia. De hecho, creo que por ligarlo con lo que han comentado las compañeras al respecto de la madre ausente o lo que no se dice, en el final de la película, la chica, que como bien dice Ginés, sí que busca de alguna forma la justificación, quizá por pura supervivencia. Y recomponer. Sí, y recomponer. Cuando vuelve Lynn McAdam, no puede mirar a su amigo después de matar a su hermano por un gesto de pura vergüenza. Quiere decir que no hay justicia. Cuando he dicho lo de que si la cuestión es si se puede ejercer la justicia, o la que creo que es la cuestión de la película, si se puede ejercer el poder con justicia, no quería decir que la película responda que se puede identificar el hecho de que Lynn McAdam ha hecho venganza con algo justo. De hecho, creo que lo más representativo es esto, que ante su hermano o ante su amigo, que en términos políticos o de la filosofía política, el hermano sería, o sea, el amigo sería como el hermano, de la relación más pura que puede establecerse en política,
o en comunidad, Sí. siente vergüenza ante él. No puede reconocerlo como exactamente un igual. Ha cometido un error, de alguna manera. No sé si era inevitable en la película que lo cometiera. El tema también es distinguir, que es el problema que tenemos en Europa, creo yo, cuando algo es justicia y cuando es venganza. Yo aquí sigo insistiendo en que me parece que realmente la venganza se acepta como justicia. Y la prueba de ello, voy a dar dos detalles. Uno, si esa persona, es decir, el James Stewart, quisiera realmente que se hiciera justicia sobre la muerte de su padre, lo que hubiera es acudido a los tribunales o al sheriff, bueno, al sheriff del más cercano. Es que es sudista. No cree en ninguna legislación. El problema es que no hay ni siquiera dicotomía entre poder y autoridad porque no hay poder. Bueno, esa es una. Y la otra es que mientras él va por el hermano para matarlo, porque al final ya parece que lo tiene casi cogido, pues el amigo del protagonista, James Stewart, es el que se encarga de explicarle a ella, a la chica, la razón de todo, es decir, de justificarlo. No le dice en ningún momento, deja eso, no lo hagas, deja que se ocupe quien sea. No, lo está justificando delante de todos, desde mi punto de vista. Más bien dice, espérate, busca el momento, es decir, tendrás oportunidad, no lo hagas ahora. Le está sugiriendo contención, más bien. Es saber sobreponerse a las dificultades. Sí, yo por esto que estáis comentando, a mí me gustaría contextualizarla, 1950. 1950, Estados Unidos ha ganado una guerra. Y ha ganado una guerra por un dominio armamentístico y ha acabado arrojando las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Todo el cine de Anthony Mann tiene fuerza porque está volviendo a los relatos fundacionales de la sociedad americana, como tú planteas. Y en esos relatos fundacionales, las armas y que haya una concentración del poder en el que tiene las armas, parece que es la única manera de territorio sin ley. Esto es una constante. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Anthony Mann está dando a través de esta película? La inviabilidad de seguir con ese sueño, de que con las armas se vaya a conseguir un orden. Por eso, fijaros, en la primera escena parece que el Winchester es un elemento de paz. Ha generado una competición deportiva. ¿Es un arma para la paz? No, es un arma. Y en cuanto vuelve a la circulación, va generando toda esa cadena de desgracias, ¿no? Y fijaros que es un dato muy propio de esta película. Por lo general, no se suele pasar la cámara por encima de los cadáveres. Y sin embargo, con ocasión de decir que van a recoger el rifle, sobre los cadáveres de los indios, es de los westerns que más que está mostrando las víctimas de ese modo de sociedad y está mostrando pues la inviabilidad de ese tipo. Entonces, fijaros, yo creo que una de las grandezas que tiene el cine y que también ennoblece a la sociedad americana es que es capaz de sacar estas cosas que en el fondo son sus vergüenzas y ponerlas y debatirlas. Y yo creo que Anthony Mann hace ahí un gran servicio. Para mí la moraleja, como un poco tú indicabas, es que no cabe un Winchester para la paz, ¿no? No, si no hay ninguna voz. Es que son las 9, Eduardo. Voy a ser muy breve. No lo creo. Pero déjame que lo sea yo antes. Solo por contextualizar. El contexto no es solo 1950, el contexto es la Declaración de Independencia, con la que empieza la película. El centenario de la Declaración de Independencia. Y un apunte cinematográfico, yo sí que voy a ser breve. El Winchester 63 es la cámara de Anthony Mann. En muchos aspectos. Esta película es la primera película de Anthony Mann, que había estado siendo un director de serie B, que de repente se encuentra, porque Friedland renuncia, con que puede hacer su primera gran película. Porque había hecho Las Furias, había hecho La Puerta del Diablo, pero era un hombre que estaba siempre pensando que era el director que tenían por allí, pero aquí. Y cuando rehace el guión con Borden Chase,
lo que hace es apoderarse del rifle como cámara. Y por eso en la escena final el rifle no tiene nombre. Es la cámara cinematográfica, que es la que le ha permitido ver todo eso que estáis contando. Era por hacer un apunte netamente cinematográfico, no historiográfico. Este hombre se encuentra con que por primera vez puede hacer una película y dice, aquí está mi cámara. Es el rifle, ¿no? Desde el primer momento, aparte de que sea, como ha apuntado muy bien Fernando, una meditación de la técnica, ¿no? Porque sale el tren, Muy breve, amigo mío. Yo intuyo aquí dos cosas. Una, el sentido de la vida. Una, el sentido de la vida. Toda situación tiene un sentido y cada uno encuentra el sentido que está. En este caso, la venganza, en el protagonista principal. Y otra cosa que veo es el tema del duelo, que aquí no se ha hablado, pero con el duelo comienza una historia que comienza precisamente con la ausencia física de la persona querida, pero no de la ausencia espiritual. Y el protagonista sigue a través de la emoción de la venganza hasta conseguir matar al hermano, ¿no? Entonces ahí encuentra él el sentido que él ha buscado, nada más que eso. He sido breve. Tenemos 6 sesiones que nos esperan. 5 más son estas. Vayamos anotando todo lo que queremos decir. Nos vemos la semana que viene. Por favor, recordad la única variación del programa y la conferencia. Pone 2 y 3, ¿no? El 3 la película. Sí. La única variación es la conferencia de Torres Dulce, que será el martes 2 de abril a las 7 de la tarde aquí. Es la única variación del programa general. Al día siguiente la película. No, antes de la película no. El día antes de la película. Sí, ¿de acuerdo? Bend of the River, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Hasta el martes.